Europa en caída libre. Mientras Bruselas sigue atrapada en su propio laberinto burocrático, Recep Tayyip Erdogan lanza un mensaje claro. Solo Turquía puede salvar a la Unión Europea. Lo que parecía impensable hace años, ahora se presenta como la única salida viable para un bloque que pierde peso económico, político y hasta demográfico. Con la confianza de quien sabe que tiene la clave, Erdogan ha advertido que Europa envejece, su economía se tambalea y su crisis interna son el caldo de cultivo perfecto para la extrema derecha. El sueño europeo se está convirtiendo en una pesadilla autoinfligida, mientras Turquía, estratégicamente posicionada y con un peso geopolítico creciente, observa con paciencia. ¿Será capaz Bruselas de aceptar que su futuro depende de Ankara? Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Solo les queda un salvador. En las recientes declaraciones de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco no dejó lugar a dudas. Solo Turquía puede salvar a la Unión Europea. Es una afirmación audaz que refleja una realidad inquietante para el bloque comunitario. La Unión Europea, aquella entidad política que alguna vez se presentó como el modelo de integración y prosperidad, parece ahora al borde del abismo con una economía estancada, un envejecimiento poblacional acelerado y una política interna que parece más fragmentada que nunca. El continente europeo busca desesperadamente una salida. Para Erdogan, esa salida no está en las manos de Bruselas, sino en Ankara. La idea de que Turquía, una nación cuya membresía en la Unión Europea se ha visto bloqueada durante décadas, pueda ser el salvavidas de Europa, suena a contradicción. Pero, como advierte Erdogan, es la única alternativa real que queda. La plena adhesión de Turquía a la Unión Europea puede salvarla, afirmó el presidente turco en una declaración que no solo pone de manifiesto la necesidad urgente de cambio en el viejo continente, sino que también refleja el creciente protagonismo de Turquía en la política y la economía internacionales. Si bien las relaciones entre Ankara y Bruselas han estado marcadas por la desconfianza, los desacuerdos sobre derechos humanos y la política exterior, Erdogan destaca que la creciente crisis económica y política de Bruselas necesita una nueva perspectiva que solo Turquía puede aportar. En este contexto, el presidente turco también señaló que el bloque no puede leer correctamente el espíritu de los tiempos, refiriéndose a una incapacidad crónica para adaptarse a los cambios globales. Mientras Europa se debate en su propia parálisis política, otros actores como Rusia, China y Estados Unidos avanzan en el escenario global. En este sentido, Erdogan subraya que Turquía, con su creciente influencia en el Mediterráneo, su posición geoestratégica clave y su capacidad para mediar en conflictos, está en una posición única para desempeñar un papel central en la reconfiguración de Europa. La adhesión de Turquía a la Unión Europea, según el presidente turco, no solo revitalizaría la economía de Europa, sino que también devolvería a Bruselas su peso en el escenario mundial, permitiéndole ser un contrapeso a las potencias emergentes. A través de la historia reciente de Europa, las tensiones internas se han hecho cada vez más evidentes. En primer lugar, la crisis económica global de 2008 dejó cicatrices profundas en las estructuras económicas del continente. A pesar de los esfuerzos por revitalizar el bloque mediante políticas como el Plan de Recuperación post-pandemia, Europa sigue atrapada en una red de deudas elevadas y economías desiguales. En 2024, el Banco Federal Alemán registró su mayor pérdida en la historia de la institución, un déficit de 19.200 millones de euros. Esta pérdida fue el resultado de una serie de factores, entre ellos los altos tipos de interés del Banco Central Europeo y las sanciones impuestas a Rusia, que afectaron gravemente el comercio con el este de Europa.
A medida que las empresas y las instituciones financieras de Bruselas luchan por mantenerse a flote, el bloque parece estar entrando en una fase de declive económico irreversible. El Producto Interno Bruto de la zona euro, según los informes más recientes, ha experimentado una caída de más del 0,5% en los 2 últimos años. Un signo claro de que la economía de Europa no solo está estancada, sino en regresión. Sin embargo, la crisis económica no es la única amenaza que enfrenta el bloque. El envejecimiento de la población es otro problema que, lejos de solucionarse, se profundiza. Mientras que los países de Europa Occidental y del Norte luchan con una tasa de maternidad en declive y un sistema de bienestar que cada vez resulta más insostenible, los países del Este, como Hungría y Polonia, enfrentan desafíos similares. En palabras de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, Europa se encamina hacia la crisis energética, una afirmación que no es solo una reflexión sobre el contexto energético del continente, sino una observación que resalta la incapacidad de Europa para enfrentar los problemas internos. Orbán ha sido un crítico feroz de las políticas energéticas del viejo continente, especialmente después del colapso de las importaciones de energía desde Rusia. A pesar de los esfuerzos por diversificar las fuentes de energía, la Unión Europea sigue dependiendo de importaciones costosas de gas y petróleo, lo que ha disparado los precios de la energía, afectando gravemente tanto a la industria como a los hogares europeos. Solo en el año 2023, más de 47 millones de personas en la Unión Europea, es decir, más del 10% de los residentes, no pudieron permitirse calentar sus hogares. Un indicio claro de la magnitud de la crisis energética que ha ido empeorando con el pasar del tiempo. En el bloque comunitario, los precios del gas natural alcanzaron su nivel más alto este año, mientras las existencias en los depósitos de la región siguen agotándose rápidamente, después de que en enero el líder del régimen de Kiev suspendiera las entregas de gas ruso a través del territorio ucraniano. A nivel político, la Unión Europea no está mejor. La fragmentación interna es cada vez más patente, con movimientos de extrema derecha ganando terreno en toda la región. Según Erdogan, los movimientos de extrema derecha se han convertido en los actores decisivos de la política europea actual. Esta afirmación refleja un panorama inquietante: la incapacidad de Bruselas para unirse frente a desafíos globales, como el conflicto en Ucrania o la crisis migratoria, ha dejado al bloque vulnerable a las amenazas internas y externas. Actualmente, el continente se enfrenta a una guerra económica que se libra en varios frentes. La reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump es un ejemplo claro de la vulnerabilidad de Europa en el comercio global. La decisión de Trump de imponer un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio en la Unión Europea como represalia por lo que considera un trato comercial terrible, ha puesto en evidencia la debilidad económica del bloque. Bruselas, que alguna vez fue una potencia comercial, ahora se enfrenta a un escenario en el que su capacidad para negociar acuerdos comerciales ventajosos se ve cada vez más limitada. Las sanciones impuestas a Rusia, la guerra en Ucrania y las políticas proteccionistas de potencias como Estados Unidos han dejado a Europa atrapada en una red de tensiones económicas y políticas que parecen no tener solución a corto plazo. En este panorama de caos económico y político, la declaración de Erdogan parece más una constatación que una exageración. Turquía, con sus ambiciones de convertirse en una potencia global, demuestra tener más claro que nunca su papel en el futuro de Europa. Si bien las relaciones entre Turquía y Bruselas han sido tensas, Erdogan ha propuesto una solución pragmática, una plena integración de Turquía en el bloque comunitario, lo que no solo ayudaría a revitalizar la economía de Europa, sino que también ofrecería una nueva oportunidad para enfrentar los desafíos globales con una visión más renovada y dinámica. La cruda realidad es que Europa, tal como está ahora, se enfrenta a una crisis existencial, con un modelo económico que ya ha demostrado ser insostenible y una política interna fragmentada. La posibilidad de un milagro europeo parece cada vez más remota.
La adhesión de Turquía podría ser la última carta que Bruselas tiene para jugar. Si Europa no actúa rápidamente para abordar sus problemas y buscar nuevas alianzas, se encontrará atrapada en un declive irreversible. Este sábado, 8 de marzo. Acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.